Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Aquella noche no podía dormir. La tormenta había comenzado unas horas antes, tímida, con truenos distantes que se confundían con los ruidos del vecindario. Pero hacia las 3 de la madrugada, la lluvia golpeaba el tejado con furia, como si alguien hubiese soltado una carga de grava sobre la casa. Me despertó el sonido de un trueno que pareció hacer vibrar las paredes. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo como la oscuridad de mi habitación parecía más espesa de lo habitual. Tardé un minuto en recordar dónde estaba. Vivía solo desde hacía poco. La casa aún me resultaba extraña, con sus ruidos propios, sus muebles heredados y ese silencio que parece escucharse más fuerte cuando no hay nadie cerca. Tenía la garganta seca. Pensé en quedarme quieto, esperar a que el sueño regresara. Pero la incomodidad fue más fuerte. Me levanté con pereza. Sentí el frío de la madera en las plantas de los pies. Encendí la linterna del móvil y la dirigí hacia la puerta, sin atreverme a prender la luz del techo. Me gustaba conservar la penumbra. Abrí la puerta con lentitud. El pasillo de mi casa se extendía frente a mí, igual que siempre. Estrecho, con la pintura un poco descascarada en los bordes y un viejo espejo a la mitad, que devolvía una imagen deformada cuando pasabas frente a él. Caminé hacia la cocina. Mientras avanzaba, la linterna del móvil iluminaba detalles que ya conocía. El marco torcido de una foto antigua, la marca en la pared donde alguna vez hubo un clavo, las pisadas apagadas que mis pies desnudos dejaban al contacto con el suelo frío. En la cocina, me serví agua. Me detuve un momento frente a la ventana, observando la lluvia caer sobre el jardín trasero. Los relámpagos iluminaban el seto con breves destellos plateados. Todo parecía normal. Fue al regresar cuando lo noté. El pasillo parecía más largo. No mucho, pero lo suficiente como para hacerme fruncir el ceño. Sentí que tardaba más en llegar a mi habitación de lo que había tardado al salir. Me detuve a mitad de camino, justo frente al espejo. Me observé, ojeras marcadas, cabello revuelto, rostro pálido por la luz del móvil. Nada fuera de lugar. Pero al dar un paso más, escuché algo. Un susurro leve. O quizá no un susurro. Tal vez fue solo el crujido de la madera. Seguí caminando. El pasillo se sentía más profundo. No oscuro, no extraño, solo más largo. El marco torcido ya había quedado atrás, pero no veía la puerta de mi cuarto. Me detuve otra vez. Miré hacia atrás. La cocina también parecía demasiado lejos. Pensé en volver. Pero al girarme, ya no vi la cocina. Había más pasillo. Las paredes eran las mismas. El mismo color, la misma textura áspera, el mismo silencio roto por la lluvia allá afuera. Pero algo no estaba bien. Era como caminar por una copia exacta del mismo tramo de pasillo, una y otra vez. Inspiré hondo. Me dije que era el sueño, que estaba desorientado, que quizá me había quedado dormido de pie y soñaba que caminaba. Seguí avanzando. La linterna iluminaba lo que debía iluminar, más pared, más suelo, más vacío. Pero empecé a notar un detalle nuevo. Las marcas en la pintura eran distintas. Había un arañazo cerca del zócalo que no recordaba. Una mancha oscura al lado del enchufe que no debería estar ahí. Y el espejo. El mismo espejo, otra vez. Pasé frente a él y volví a verme. Esta vez, algo en mi expresión me pareció raro. Como si la cara que me devolvía el cristal estuviera un segundo por detrás de mis movimientos. Parpadeé. Mi reflejo también. Pero juro que lo hizo medio segundo después. No quise detenerme más. Seguí caminando, ahora con más prisa. Pero por más que avanzaba, la puerta de mi habitación no aparecía. Solo más pasillo, más paredes iguales, más silencio espeso. Entonces se apagó la linterna del móvil. Y la oscuridad fue absoluta. Al principio pensé que el móvil se había apagado por falta de batería. Pero al pulsar el botón, noté la vibración característica del encendido. La pantalla, sin embargo, permanecía negra. Un destello tenue apareció unos segundos después, demasiado débil como para iluminar nada.
Solo alcanzaba a ver el contorno de mi propia mano temblando. Quise regresar sobre mis pasos, pero me di cuenta de que no recordaba en qué dirección había venido. El pasillo era idéntico en ambos extremos. Me detuve, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, pero solo conseguía aumentar la sensación de encierro. La negrura era tan espesa que parecía tener peso. Entonces, un relámpago iluminó brevemente el corredor. En ese segundo, creí ver varias puertas alineadas a lo largo de las paredes, cosa que no era normal. En mi casa solo había 3, mi cuarto, el baño y la cocina. Pero vi al menos 6, quizás 7. Todas cerradas. Y en ese mismo destello, por el rabillo del ojo, algo pareció moverse al final del pasillo. No supe si era una sombra, una figura o solo un juego de luces en mi propia retina. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Noté el impulso de correr. No hacia, sino lejos. Huir de algo que no terminaba de mostrarse del todo. Avancé con las manos rozando la pared, guiándome por el tacto. La pintura era rugosa, ligeramente húmeda. Sentí marcas, arañazos, grietas. Como si alguien, o algo, hubiera intentado arañar su camino hacia afuera. Un sonido leve me obligó a detenerme. Pasos. Pero no los míos. Un ritmo leve, irregular. Como si alguien descalzo caminara justo detrás de mí. Giré en seco, y otra vez, nada. Oscuridad. Un segundo después, una corriente de aire helado me rozó la nuca, como un susurro sin voz. La claustrofobia empezó a apretar el pecho. Me puse a caminar más deprisa. No importaba en qué dirección. Solo quería salir de ahí. Empecé a distinguir de nuevo el contorno del espejo. Era imposible. Ya había pasado por él antes. No una, sino 2 veces. Cuando lo tuve frente a mí, noté algo que me hizo detenerme en seco. Esta vez, mi reflejo no se movía. Me observaba fijamente. La misma ropa, el mismo gesto cansado, pero los ojos no seguían los míos. Se mantenían fijos, como si supiera algo que yo no. Parpadeé, y el reflejo no lo hizo. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Entonces, muy despacio, su expresión cambió. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, forzada. Ajena. No había humor ni complicidad en ella, solo una mueca extraña, casi burlona. Retrocedí, y al hacerlo, la superficie del espejo se volvió opaca. Como si alguien hubiese soplado sobre ella. Una marca en forma de mano apareció desde dentro, en el cristal, como si algo lo presionara desde el otro lado. Volví a girar sobre mis pasos, sin atreverme a mirar atrás. Ahora el pasillo no solo era más largo, sino también más angosto. Las paredes parecían haberse acercado entre sí. Mis hombros rozaban ambos lados al caminar. Sentía que avanzaba por el interior de una garganta viva. Cada crujido, cada leve sonido de fricción me hacía pensar en una casa que se cerraba poco a poco sobre mí. En algún momento, dejé de contar los pasos. No tenía sentido. El tiempo mismo parecía haberse detenido. Intenté abrir una de las puertas que antes no estaban, con la esperanza de encontrar un baño, una salida, cualquier cosa. Estaba cerrada. Probé con otra. También. Giré el pomo de una tercera, y ésta cedió con un chasquido suave. Dentro, una habitación vacía. Sin ventanas, sin muebles. Solo una silla en el centro. Sobre la silla, una copia exacta de mi móvil. Encendida. Con la pantalla iluminada. Y en ella, una imagen. Yo. De espaldas. En el pasillo. Me quedé quieto, contemplando la pantalla iluminada del móvil que no era mío. La imagen estaba ahí, una toma desde atrás, enfocando mi espalda, mis pasos, mi cuerpo caminando por ese mismo pasillo unos segundos antes. Sin sonido. Sin movimiento. Solo una captura estática. Pero al parpadear, la imagen cambió. Ahora era una toma desde arriba. Mostraba la habitación vacía donde yo estaba. La silla. El móvil encendido. Y mi figura, inmóvil, exactamente como en ese instante. El aire estaba estancado. Olía a polvo viejo, como si esa habitación hubiese permanecido cerrada durante décadas. Me costaba respirar. Un pitido agudo empezaba a formarse en mis oídos, sutil pero constante, como un zumbido que nacía desde dentro del cráneo. No toqué el móvil. Me alejé lentamente, cerrando la puerta tras de mí sin atreverme a mirar atrás. Al hacerlo, noté que el pomo estaba tibio. No caliente. Tibio.
como si alguien lo hubiese soltado justo antes que yo lo agarrara. Volví al pasillo. Ahora no había puertas. Ninguna. Ni siquiera la que acababa de cruzar. Solo pared lisa, interminable, desprovista de detalles. El espejo había desaparecido. También el zócalo. Era como estar dentro de un tubo silencioso, hecho de yeso y sombra. El suelo había cambiado. Antes era madera oscura. Ahora parecía otra cosa. Una especie de superficie blanda, como moqueta empapada. Se hundía levemente con cada paso, y al levantar el pie, un sonido de succión, como si la casa respirara por debajo de mí. No sabía si era arriba o abajo. Si avanzaba o retrocedía. Las paredes empezaron a emitir un sonido casi imperceptible, un murmullo. No palabras, no voces, sino algo más parecido a respiraciones contenidas. Como si alguien, o varios, se ocultaran justo detrás de cada lado, pegados al otro lado del muro. Entonces vi una figura. A lo lejos. De espaldas. Era idéntica a mí. Ropa idéntica. Postura idéntica. Estaba allí, inmóvil, como congelada a unos 20 metros. No se movía. No respiraba. No hacía nada. Pero el pasillo detrás de ella se prolongaba como si no tuviera final. Avancé un paso. La figura dio un paso también. No hacia mí. En la misma dirección que yo. Me detuve. Se detuvo. No parecía reflejo, ni sombra, ni alucinación. Era una versión de mí mismo. En otro punto del mismo corredor. Haciendo lo mismo, con la misma confusión. O conociendo lo que estaba ocurriendo, y siguiéndome. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Inspiré. Abrí de nuevo. La figura ya no estaba. El pasillo era ahora mucho más oscuro. No por falta de luz, sino por una especie de neblina densa, grisácea, que empezaba a emerger del suelo. El olor cambió. Ya no era humedad, ni polvo. Era algo más orgánico. Como tierra mojada mezclada con algo ligeramente metálico. Seguí caminando, ya sin esperar entender. Solo quería encontrar una salida. Pero lo que encontré fue una grieta. En el suelo. Angosta, larga, zigzagueante. Como si la casa hubiera comenzado a abrirse desde abajo. Me agaché para observarla. Era profunda. No veía el fondo. Pero de su interior salía un aire más frío, más antiguo. Y un sonido. Un latido. No rítmico como un corazón. Un pulso errático, áspero. Como un motor antiguo que intenta arrancar. Al incorporarme, el pasillo estaba completamente distinto. El techo era más bajo. Las paredes más cercanas. El suelo, ahora inclinado. Sentía que caminaba en una espiral, como si la casa me estuviera guiando hacia un núcleo que no debía descubrir. Y entonces, vi mi habitación. La puerta. Finalmente. Entreabierta. Con luz dentro. Me acerqué con paso tembloroso. No quise correr. No quise mirar atrás. Solo avancé. Cada metro pesaba más que el anterior. Las paredes vibraban con un zumbido sordo. Las sombras se alargaban hacia mí. Y cuando crucé el umbral, mi cama estaba vacía. Pero las sábanas estaban revueltas. El colchón, hundido. Como si alguien acabara de levantarse de él. Y en la pared, justo frente a la almohada, había un espejo que no recordaba haber colgado. Me quedé en el umbral. La habitación era la mía, sí, pero también no. La luz que venía del techo no era la bombilla amarilla que recordaba, sino una luz blanca, pálida, como de hospital. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros, sin cortinas. Y todo parecía más limpio de lo que debía. Demasiado limpio. El espejo que colgaba frente a la cama no tenía marco. Era simplemente una superficie rectangular, pulida, sin imperfecciones. Reflejaba la cama, el suelo, el techo, pero no a mí. No me reflejaba. Avancé un paso dentro de la habitación, y sentí que el aire cambiaba. Estaba más denso, cargado de algo que no podía identificar. No era olor, no era temperatura, era como si el aire tuviera intención. Me acerqué al espejo. A medida que lo hacía, una forma comenzó a aparecer. No de golpe, sino de manera progresiva, como si emergiera desde el otro lado del cristal. Al principio era una sombra. Luego, una silueta. Y por fin, una cara. La mía. Pero no me imitaba. No hacía lo que yo hacía. Parpadeaba cuando yo no lo hacía. Respiraba con la boca abierta. Movía la cabeza muy lentamente,
como si me estudiara. Yo permanecí inmóvil. No quería moverme. No quería provocarlo. La figura dentro del espejo, pero no yo, levantó una mano. No con suavidad, sino con un gesto torpe, abrupto. Apoyó los dedos contra el cristal. Y en ese momento, escuché algo detrás de mí. Volví la cabeza. El pasillo había desaparecido. Donde antes había un corredor interminable, ahora había solo pared. Lisa. Blanca. Sin puertas, sin luz. Estaba encerrado. No dentro de la habitación. Dentro de una réplica. Me giré hacia el espejo, pero ya no reflejaba nada. Solo un muro oscuro, lleno de estática, como una pantalla sin señal. Al acercarme de nuevo, noté que la superficie estaba helada. Y que detrás, algo respiraba. No fuerte. No amenazante. Solo, presente. Me dejé caer sobre la cama. Tenía el cuerpo entumecido. Las piernas ya no me respondían con normalidad. El zumbido en mis oídos regresó, más fuerte. El colchón me pareció más blando que antes, casi como si me tragara lentamente. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento cerré los ojos. No para dormir, sino para dejar de ver. Porque todo había empezado con ver demasiado. Ver que el pasillo no terminaba. Ver que algo caminaba conmigo. Ver que la casa no era solo una casa. Cuando volví a abrirlos, la luz había cambiado otra vez. Era gris. Gris y sin sombras. Y frente a mí, donde antes estaba el espejo, ahora había una puerta. Abierta. Daba al pasillo. El mismo pasillo. Otra vez. Los mismos cuadros. El mismo zócalo. El mismo espejo al fondo. Me levanté. Crucé el umbral. Y caminé. Conté los pasos. 1, 2, 3. A los 7, vi la cocina. Pero no quise entrar. Seguí caminando. Al pasar frente al espejo, vi mi reflejo. Esta vez, me devolvió la sonrisa. Una sonrisa larga. Y cansada. Como la de alguien que ya ha caminado por ese pasillo demasiadas veces. Como la de alguien que sabe que no hay salida. Y que ya no la busca. Siempre he vivido en esta casa. No es especialmente grande, pero para una sola persona basta. Tiene sus esquinas polvorientas, sus crujidos nocturnos, sus muebles viejos heredados de mis abuelos. He aprendido a conocer sus sonidos, su temperatura, incluso su ritmo. Excepto por una habitación. La que está al fondo del pasillo. Sellada. Cerrada desde que tengo memoria. Crecí pasando por delante de esa puerta, sin atreverme a tocarla. Me dijeron que era mejor así. Que estaba clausurada por problemas estructurales, humedad en las paredes o quizá grietas en el techo. Nunca pregunté demasiado. La costumbre tiene esa forma extraña de convertirse en obediencia sin cuestionamientos. Durante el día, la puerta no llama la atención. Está pintada del mismo blanco sucio que las demás. Sin pomo, solo un marco ligeramente desalineado, como si en algún momento se hubiese forzado a cerrar más de la cuenta. No hay corrientes de aire, ni olores extraños, ni ruidos. Pero por la noche, a veces, es distinta. Lo noté por primera vez hace unos meses. Una madrugada cualquiera, en la que me levanté al baño. Pasé por el pasillo en penumbra y vi, por el rabillo del ojo, un destello bajo la puerta. Un parpadeo tenue. Me detuve. La observé en silencio. Nada. Oscuridad completa. Pensé que había sido mi imaginación. Pero a la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Un leve resplandor, una línea de luz que se encendía y apagaba muy despacio, como si alguien al otro lado jugara con un interruptor, o encendiera una lámpara de baja intensidad. No hay enchufes ahí dentro. No hay electricidad conectada. De hecho, según los planos de la casa, esa habitación ya ni siquiera figura. Pensé que tal vez venía de fuera, alguna farola mal orientada o el reflejo de un coche. Pero la ventana más cercana queda al otro extremo de la casa, y la calle permanece vacía la mayor parte del tiempo. Comencé a fijarme más. Cada noche, la misma luz. Cada noche, idéntico ritmo, 3 parpadeos lentos, uno largo, luego oscuridad durante varios segundos. Y vuelta a empezar. Intenté grabarlo con el móvil. Nada. Apenas se distinguía. La cámara no captaba más que negro absoluto. Pero yo lo veía. Cada noche. Sin falta. No hay sonido. Ningún crujido,
ningún zumbido. Solo esa línea de luz que se asoma desde abajo como si intentara arrastrarse hacia mí. No puedo explicar por qué, pero no he querido contarle esto a nadie. Ni amigos, ni vecinos, ni conocidos. Es como si esa puerta ya me conociera, como si esperara algo. Y anoche, la luz cambió de color. No era blanca, ni amarilla. Era un tono apagado, grisáceo, imposible de describir. Algo que parecía emitir sombra en lugar de claridad. Y entonces, en mitad de ese parpadeo, por primera vez, vi una sombra moverse. La sombra fue rápida. Apenas un trazo oblicuo que cruzó de un lado a otro, proyectado contra la línea de luz bajo la puerta. Pero era suficiente para alterarlo todo. Hasta entonces, me había convencido de que aquello podía explicarse con lógica. Algún fallo eléctrico, un fenómeno óptico, incluso una ilusión autogenerada por el insomnio. Pero esa sombra implicaba presencia. Y la presencia implicaba que había algo dentro. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una sensación de alerta. Como si algo en mí, más antiguo que el pensamiento, hubiera comprendido que la casa ya no era completamente mía. Pasé las horas escuchando. No hubo ruidos nuevos. La estructura no crujía, las paredes no respiraban. Pero era justo esa ausencia la que me inquietaba más. Porque detrás de la puerta, en completo silencio, algo parecía esperar. Durante el día intenté ignorarlo. Me forcé a limpiar la cocina, a poner una lavadora, a organizar papeles. Todo mecánico. Cada vez que pasaba frente a esa parte del pasillo, desviaba la mirada, como si mi cuerpo se negara a volver a mirar la puerta sellada a la luz del día. Porque de día, todo parecía dormido. Pero cuando llegó la noche, supe que sería distinto. A las 3:14, exactas, la luz volvió a encenderse. 3 parpadeos. Uno largo. Oscuridad. Esta vez me quedé observando durante varios ciclos. En uno de ellos, la sombra reapareció. Esta vez más clara. Más definida. Parecía una figura humana. Alta, delgada, con los hombros ligeramente encorvados. Su silueta proyectada al revés por la fuente de luz. No avanzaba. No se movía. Solo estaba de pie, al otro lado. La línea de luz titiló justo cuando su sombra estaba centrada. Y entonces ocurrió algo que me heló por completo. La sombra se agachó. No lentamente, como lo haría una persona. Lo hizo de golpe. Como si hubiera colapsado sin ruido, como si el cuerpo se derrumbara dentro de sí mismo. Apagué la linterna del móvil y retrocedí hasta mi habitación. Cerré la puerta. Me metí en la cama sin encender más luces. El silencio era total. Pero en mi mente, el parpadeo seguía. Una y otra vez. Como si se hubiese grabado detrás de mis párpados. Dormí mal. Soñé con pasillos demasiado largos. Con habitaciones sin techo. Con puertas abiertas que nunca habían estado allí. Al despertar, lo primero que hice fue ir a revisar la puerta sellada. Era temprano. Las 6 de la mañana. Y por primera vez desde que tengo memoria, la línea de luz seguía encendida. Fija. No parpadeaba. No cambiaba. Solo estaba ahí. Constante. Y más ancha. Como si la puerta ya no estuviera del todo ajustada. Estuve de pie durante varios minutos, observando esa franja de luz fija bajo la puerta sellada. No parpadeaba. No oscilaba. Solo brillaba, estable, como si se hubiese instalado de manera permanente. Era una línea más gruesa que antes, ligeramente ondulada, y eso significaba una sola cosa: la puerta ya no encajaba del todo en el marco. Algo la había desplazado desde dentro. No me atreví a tocarla. A lo largo del día, traté de no pensar en ello. Pero había una tensión constante en el aire, una especie de vibración mínima, imperceptible para los oídos, pero presente en el cuerpo. Como cuando uno se encuentra demasiado cerca de una fuente eléctrica muy potente, o como cuando alguien lo observa desde algún rincón donde no debería haber nadie. Pasé el día sintiéndome fuera de lugar dentro de mi propia casa. Como si los objetos no estuvieran donde los había dejado, como si las cosas se movieran cuando no las miraba. Pequeños cambios, un vaso fuera de sitio, una ventana cerrada que yo había abierto, una silla ligeramente girada hacia la puerta sellada. No me atreví a volver a mirar el resplandor hasta la noche siguiente. Y cuando lo hice, descubrí algo nuevo. Había un sonido. No era fuerte. De hecho, era casi inaudible, pero estaba allí. Me acerqué en silencio, descalzo, arrastrando los pies por el pasillo.
Me detuve a medio metro de la puerta, con el oído inclinado hacia el suelo. Era un murmullo. No palabras. No voces. Sino una especie de arrastre. Como si algo rascara el suelo con las uñas. Muy lentamente. A ratos se detenía, luego reanudaba. No era regular. No seguía un patrón. El resplandor seguía encendido. Firme. Y más intenso. Ahora podía distinguir el polvo flotando sobre la línea de luz, como si algo respirara al otro lado. Esa noche, el sueño no vino. Me quedé tumbado, completamente inmóvil, con los ojos fijos en el techo. A las 3:14 en punto, la luz parpadeó por primera vez en horas. Un solo destello. Y luego volvió a brillar. Pero supe que era distinto. Ya no parecía luz. Era otra cosa. Algo que intentaba imitarla. Como si algo al otro lado hubiese aprendido cómo hacerlo. Como si la puerta no fuese una barrera, sino una membrana. Me levanté de la cama con el cuerpo tenso. Avancé sin pensar. Al llegar al pasillo, me detuve. Y allí estaba la puerta. Con una rendija. Una franja de apenas unos milímetros, suficiente para ver que la oscuridad del otro lado no era completa. Había movimiento. Algo cruzaba lentamente, como flotando. Me agaché. Me acerqué. Llevé el ojo a la rendija. Y entonces lo vi. Un ojo. Del otro lado. Exactamente a mi altura. Abierto. Fijo. Inmóvil. No reaccioné. No grité. No me moví. Solo me alejé hacia atrás, paso a paso, hasta llegar a mi habitación. Cerré la puerta. Me tapé. Esperé. Afuera, todo permaneció en silencio. Pero la luz bajo la puerta sellada seguía encendida. Y desde entonces, nunca ha vuelto a apagarse. Desde aquella noche, la puerta ya no volvió a estar completamente cerrada. No se abrió del todo. No se cerró del todo. Quedó entreabierta. Como si algo, al otro lado, necesitara ver. Yo ya no duermo en mi cama. Me he acostumbrado a quedarme sentado en una silla, frente a la ventana, con los ojos abiertos. Observo las farolas apagarse poco a poco, escucho cómo la ciudad se silencia, y cada tanto, miro hacia el pasillo. Y la luz sigue ahí. No como antes. No con el mismo parpadeo. Ahora se comporta como una respiración. Lenta. Constante. Casi imperceptible. Como si la casa tuviera un pulmón secreto, oculto tras esa puerta sellada. He intentado sellarla de nuevo. Pegué cinta en los bordes. Coloqué muebles delante. Incluso atornillé un tablón contra el marco. Nada duró. Siempre, al amanecer, encontraba todo como antes. La puerta entreabierta, la luz encendida, el aire denso. Pero lo peor comenzó hace apenas unos días. Empecé a notar que las cosas del otro lado ya no se conformaban con mirar. Primero, pequeñas marcas en el suelo. Líneas trazadas con algo punzante, como garras o un objeto de metal arrastrado. Luego, el aire cambió. Más pesado. Más denso. Con un olor nuevo, húmedo, terroso, como la mezcla entre moho y tierra removida. Después vinieron los sonidos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco. No un crujido. Un golpe. Como si algo hubiese caído al suelo. Salí al pasillo temblando. Y allí estaba, una figura, a mitad de camino entre la puerta y mi cuarto. Agazapada. Inmóvil. La linterna del móvil parpadeó al iluminarla. No pude verla del todo. Solo el contorno. Demasiado delgado. Demasiado alto. Con los brazos demasiado largos para su cuerpo. Y entonces, desapareció. No corrió. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar. Volví a mi cuarto. No dormí. No desde entonces. No cierro los ojos más de unos segundos. Porque ahora sé qué pasa cuando parpadeas. Cuando lo haces, algo más se mueve. Ayer encontré una marca en la pared de mi dormitorio. Una línea escrita con algo oscuro, reseco. Una palabra que no reconocí al principio. Hasta que la leí en voz baja. Dentro. Solo eso. Y esta madrugada, la luz ya no estaba bajo la puerta. Estaba bajo la mía. Nunca he sido de ver televisión. De hecho, no recuerdo la última vez que encendí la mía. Está ahí, por costumbre más que por uso. Un aparato viejo, cuadrado, sin conexión a internet.
Una reliquia de la anterior vida de esta casa, que compré de segunda mano hace unos años. Vivo solo. Siempre me ha gustado el silencio, el orden. Paso la mayor parte del tiempo trabajando desde el escritorio que tengo en el piso de arriba. Por las noches, a menudo me cuesta dormir, pero no por nerviosismo, sino por ese tipo de lucidez que llega cuando el mundo calla del todo. La casa es sencilla, 2 plantas, un salón amplio, una cocina pequeña, y arriba, mi dormitorio y el despacho. En invierno, la madera cruje un poco por el frío. Me acostumbré a esos sonidos, el zumbido del frigorífico, el viento arañando las ventanas, las vigas que se expanden y contraen. Por eso, cuando escuché el sonido esa madrugada, supe de inmediato que era distinto. No fuerte, no brusco, solo, fuera de lugar. Me había despertado sin motivo aparente. Faltaban unos minutos para las 3. Me quedé unos segundos mirando el techo, intentando ubicarme. Entonces, lo escuché, un leve murmullo que venía de abajo. Un zumbido eléctrico, con fragmentos de voz entrecortada. Como estática. Me levanté. Bajé las escaleras en silencio. Y allí estaba. El televisor encendido. La pantalla parpadeaba con un brillo tenue, proyectando sombras en las paredes del salón. No había ningún canal sintonizado. Solo una imagen. Una cámara fija. Sin marcas, sin logos, sin interfaz. La imagen era de mi casa. Desde fuera. Una toma directa, nocturna, ligeramente inclinada. En ella se veía la fachada frontal, la puerta cerrada, las luces apagadas, y mi ventana del piso superior. En ese instante, me quedé inmóvil. El salón estaba frío. La televisión no emitía sonido, solo esa vibración leve que emiten los aparatos antiguos. La imagen no se movía. No era una grabación. Era una transmisión en directo. No supe cómo reaccionar. Apagué el televisor. No quise pensarlo. Subí a mi cuarto, cerré la puerta. Intenté dormir. Pero a los pocos minutos, la luz azul volvió a encenderse abajo. No bajé de inmediato. Me quedé en la cama, con los ojos clavados en la rendija de la puerta, observando cómo la tenue luz azulada de la planta baja se filtraba entre las sombras. Esperé. 10 minutos. Quizá 15. Y luego bajé. El televisor seguía encendido. Pero la imagen había cambiado. Ya no era una toma amplia. Ahora estaba más cerca. Un plano medio, centrado en la puerta principal de la casa. Mi puerta. La imagen temblaba levemente, como si alguien sostuviera una cámara con las manos. Pero no había movimiento alrededor. Nadie pasaba por la calle. Ningún coche. Ninguna señal de actividad. Solo esa imagen fija, enfocada en la entrada de mi hogar. Lo más inquietante era que, al observarla con atención, noté algo más. La toma no estaba centrada. Era una grabación tomada desde el lado derecho, como si alguien estuviera de pie detrás del seto que cubre parte del jardín delantero. Era exactamente el ángulo desde el que no puede verse desde dentro de la casa. Un punto ciego. Apagué el televisor otra vez. Pero esta vez, no subí. Me quedé en el sofá. Con el móvil en la mano. La pantalla bloqueada. Solo por tener algo que sujetar. Las horas pasaron lentas, como si el aire en la casa se hubiese espesado. No encendí luces. No dormí. No comí. Me limité a escuchar. Cada pequeño sonido. El golpeteo de una gota contra el fregadero, el gemido lejano de una viga. Todo se volvió amenaza. Y entonces, poco después del amanecer, el televisor se encendió solo. Sin sonido. Y la imagen había cambiado otra vez. Ahora enfocaba la ventana del piso de arriba. La mía. Y lo más perturbador no fue ver la cortina levemente abierta, sino que en el borde inferior derecho de la pantalla, había una silueta. Apenas un reflejo. Como el borde de un rostro. Solo un fragmento. Una frente. Una mejilla. Observando. No a la casa. A mí. No recuerdo haberme dormido. Pero en algún momento, el sol ya iluminaba el salón y yo seguía allí, en el sofá, con la televisión apagada. Me dolía la nuca, y sentía la mandíbula entumecida de tanto apretar los dientes durante la noche. Me obligué a levantarme. No por valentía, sino por rutina. Como si hacer café pudiera restablecer alguna versión de la normalidad. Durante todo el día evité mirar el televisor. Ni siquiera me acerqué. Me forcé a ignorarlo. Pero aún apagado, parecía más presente que antes.
como si su forma cuadrada proyectara una presión invisible hacia el resto de la habitación. Cuando llegó la noche, la ansiedad volvió. No quería dormir. No quería que llegaran las 3 de la madrugada. Pero el cuerpo pesa más que el miedo. Me quedé dormido en el escritorio del piso de arriba, con la lámpara encendida, los brazos cruzados bajo la cabeza. Me despertó la luz. No la del escritorio, sino un resplandor azul que venía desde abajo. Bajé. El televisor estaba encendido de nuevo. Y esta vez, la imagen era distinta. Era desde dentro de la casa. Una toma de la cocina. Iluminada por la luz del frigorífico, que estaba entreabierto. Pero eso no había ocurrido. Yo no había bajado a la cocina. La puerta del frigorífico no estaba abierta. Me quedé inmóvil, contemplando la escena. Era mi cocina, sí, pero con detalles cambiados. Un vaso sobre la encimera que yo no había usado. Una silla fuera de lugar. Y entonces, minutos después, bajé a la cocina. No por decisión. No por impulso. Algo en mí se movió. Y al llegar, vi la puerta del frigorífico entreabierta. Y el vaso. Y la silla. Todo tal como lo había visto en la pantalla. Pero la televisión no lo mostraba ya. Ahora estaba transmitiendo el pasillo. El pasillo frente a mi habitación. El que en ese momento estaba vacío. Y cuando subí, encontré la puerta entreabierta. Exactamente como en la pantalla. Y al fondo, el resplandor azul de la televisión reflejado en el espejo del pasillo. Pero eso era imposible. No había espejo en ese pasillo. Y aún así, allí estaba. Reflejando algo que no estaba de este lado. Algo que, en la imagen, se movía. Pero al girarme, no había nada. Solo un eco. Como si la casa estuviera repitiendo lo que yo todavía no había hecho. Esa noche ya no traté de dormir. El televisor había ganado. No me hablaba. No emitía sonidos. Pero me enseñaba. Y lo que enseñaba siempre ocurría. A veces eran cosas pequeñas. Un vaso que caía, una cortina que se movía, una puerta que chirriaba sin que yo la tocara. Otras veces eran más difíciles de entender. Una sombra que cruzaba el pasillo cuando no había nadie. Una figura sentada en el sofá que no era yo. Una toma de mi habitación, conmigo durmiendo, pero en una posición distinta a la que tenía en ese momento. Como si el televisor no mostrara mi presente, sino otro presente. O un futuro inmediato. Empecé a ver la imagen como una advertencia. Un mapa en tiempo real de lo que aún no había pasado. Pero la línea entre lo real y lo transmitido comenzó a disolverse. A veces, miraba el salón a mi alrededor, y se sentía más vacío que la imagen de la pantalla. Más falso. Una madrugada, al encenderse de nuevo, vi algo que no esperaba. No una habitación. No una puerta. No una sombra. Era mi rostro. Desde atrás. Como si una cámara estuviera justo detrás de mí en ese mismo momento. Me giré en seco. Nada. Vacío. La pantalla seguía mostrando mi nuca. En tiempo real. Me levanté, lentamente. Retrocedí hasta el sofá. Y entonces, en la pantalla, vi algo más. Una mano. En el borde inferior. Asomando por detrás. No mía. Demasiado delgada. Los dedos largos. Negros hasta los nudillos. Acariciaban el respaldo del sofá. El mismo en el que estaba sentado. No podía moverme. No podía mirar atrás. Solo veía cómo la mano subía. Y como en la imagen, mi cuerpo se estremecía. No como si sintiera miedo, sino como si recordara. Recordara que esa mano ya había estado allí antes. Varias veces. Todas las noches. El plano se acercó. Fum lento. La cámara se inclinó. Y en ese instante, supe que iba a ocurrir. Vi cómo me ponía de pie. Vi cómo apagaba el televisor. Vi cómo subía las escaleras. Vi cómo entraba a mi habitación y cerraba la puerta. Todo eso aún no había pasado. Pero estaba ocurriendo ya. Y entonces, sin pensarlo, lo hice. Me levanté. Apagué la pantalla. Subí. Y cerré la puerta tras de mí. Ahora estoy en la cama. Escribo esto para no mirar. Porque siento el resplandor azul filtrarse bajo la puerta de mi cuarto. El televisor se ha vuelto a encender. Pero no pienso volver a bajar. Porque esta vez no quiero ver lo que viene después. Los crujidos comenzaron en noviembre.
No recuerdo una fecha exacta, solo sé que empezó con algo leve. Como si el techo de la casa se quejara por las noches. Pensé que era normal. Las casas viejas tienen memoria, y la madera habla con el frío. Pero con el tiempo, el sonido se volvió más claro. Más rítmico. Más parecido a pasos. Pasos lentos. Irregulares. Como si alguien caminara descalzo sobre tablas secas. La primera vez que lo noté bien fueron pasadas las 2 de la madrugada. Me despertó el típico silencio profundo que solo existe cuando algo está por romperlo. Me quedé quieto, mirando la oscuridad, y entonces lo escuché, una secuencia de 3 crujidos. Luego un espacio de varios segundos. Y después, otros 3. Era imposible confundirlo con el azar. Vivía solo, y esa casa no tenía desván. El techo era bajo, sin ningún tipo de altillo accesible. No había forma de que algo, o alguien, caminara allí arriba. Pero aún así, los pasos regresaban cada noche. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo patrón. Fui descartando explicaciones. No eran tuberías. No era el viento. No eran animales. El ritmo era demasiado constante, y los sonidos, demasiado localizados. Comencé a obsesionarme. Me quedaba despierto, grabando con el móvil. A veces los captaba. Otras veces, no. Pero yo los oía. Incluso empecé a dibujar mapas mentales de los pasos. Trazaba su recorrido con líneas sobre planos de la casa. Noté que siempre se iniciaban en la esquina derecha del techo de mi cuarto, cruzaban en diagonal, y se detenían justo encima de mi cama. Siempre. Y luego, silencio. Como si algo se detuviera justo sobre mí. Comencé a dormir en el sofá del salón, por instinto. Pero entonces, los pasos cambiaron de lugar. Ahora caminaban sobre la sala. Repetían el patrón, luego se detenían, y solo entonces me daba cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Una noche, con más valor que juicio, salí al jardín trasero con una linterna. Observé el tejado. Nada. Ninguna señal de acceso. Ningún daño. Ningún rastro. Las tejas intactas, el canalón cubierto de hojas secas. Pero al volver a entrar, lo escuché. Un crujido justo encima de la puerta. Como si algo se hubiese movido al notar que yo volvía. Esa misma noche, decidí revisar cada rincón del techo desde dentro. Subí al taburete de la cocina, inspeccioné las uniones entre las paredes y el cielo raso. Golpeé con los nudillos buscando huecos. Y fue entonces cuando vi la línea. Una delgada grieta rectangular, oculta tras una moldura del pasillo superior. No estaba en los planos. No la recordaba. No tenía pomo. Solo una interrupción apenas perceptible en la pintura blanca. Una trampilla. Nunca había estado allí. O quizás sí. Pero ahora estaba más visible que nunca. Y esa noche, los pasos no sonaron. La noche en que los pasos no sonaron fue peor que todas las anteriores. Porque el silencio no trajo calma. Trajo espera. Era como si el techo respirara conteniendo el aliento. Como si algo allí arriba supiera que yo lo había descubierto. Me quedé sentado frente a la trampilla, con una linterna en la mano, sin saber por qué me había atrevido a levantarme a esa hora. Las 3:15 de la madrugada. Exactamente la hora en que, otras noches, el techo crujía con susurros de pisadas. La trampilla estaba ahí, invisible de día. Pero ahora, bajo la luz artificial, parecía haberse ensanchado. Como si la grieta blanca se hubiese abierto apenas 1 centímetro más. Me subí al taburete. Toqué la superficie. Era más fría que el resto del techo. Y al presionar con los dedos, algo cedió. Un chasquido seco. Una sensación de succión muy leve. Y la trampilla se abrió hacia abajo. Sin bisagras. Sin resistencia. Solo cayó con un peso contenido, como si esperara ser abierta desde hacía mucho. Del interior no bajó polvo. Ni telarañas. Ni olor a cerrado. Solo aire. Inmóvil. Demasiado limpio. Apunté la linterna hacia el interior. Esperaba un hueco pequeño, angosto, como una cámara técnica o un falso techo. Pero lo que iluminé fue un pasillo. Estrecho, sí. Pero largo. Muy largo. Las paredes eran de yeso pálido, cubiertas de manchas alargadas, como si alguien hubiese arrastrado las palmas de las manos una y otra vez por ellas. El techo, más bajo que el de mi casa. Y el suelo, cubierto por una alfombra de color marrón oscuro, húmeda en los bordes. Lo que más me desconcertó fue la sensación de profundidad.
Desde abajo, la trampilla no parecía llevar a un espacio tan grande. Era como si ese pasadizo no existiera físicamente dentro de las dimensiones de mi casa. Una arquitectura imposible. Sentí el impulso de cerrar la trampilla, de hacer como si nada de eso hubiera ocurrido. Pero entonces escuché un sonido muy leve. Desde dentro del pasillo. Un paso. Uno solo. No hacia mí, sino más adelante, en algún punto invisible en la oscuridad. No sonó como una pisada firme, sino como el roce de un pie arrastrado. Y algo dentro de mí lo reconoció. Era el mismo sonido, pero desde el otro lado. Ahora yo era el que estaba debajo. Y aquello caminaba sobre mí. Subí con lentitud. Las manos firmes en el borde de la trampilla, la linterna temblando en el puño cerrado. Me impulsé con los pies y me incorporé en el hueco, arrastrándome hacia el interior de ese pasadizo oculto. La sensación fue inmediata. El aire no era como el de mi casa. Era más denso. Más frío, pero sin corriente. Olor a humedad estancada, a tela vieja, a algo que no debía oler como si aún estuviera vivo. Me puse en pie con dificultad. El techo estaba tan bajo que tuve que agacharme para avanzar. La linterna iluminaba poco, tramos de pared sucia, grietas en las esquinas, manchas oscuras como huellas de manos alargadas. Lo más perturbador fue que no había polvo. Ninguno. Las paredes estaban limpias, como si alguien hubiese pasado allí hacía poco. Como si ese espacio no fuera un desván abandonado, sino un lugar en uso. Un lugar habitado. Avancé. Los pasos amortiguados por esa alfombra húmeda, pegajosa, que cubría todo el suelo. Me obligaba a caminar despacio. A cada metro, el silencio parecía hacerse más denso. Y entonces, algo cambió. Una curva. El pasillo no seguía recto. Giraba hacia la izquierda, como una espiral. Y en la curva, encontré lo primero. Un cuaderno. Abierto, tirado junto a la pared. Cubierto de marcas a lápiz, no palabras. Eran dibujos. Garabatos simples, repetidos cientos de veces, la silueta de una casa. Siempre la misma. La fachada de la mía. Desde distintos ángulos. Cada página era una obsesión. Una mirada. Un plano. Y en algunas, un detalle. Una figura en una ventana. Siempre la misma. La del dormitorio. Mi dormitorio. Seguí. Con el estómago tenso. Con las piernas más frías a cada paso. En el siguiente recodo encontré una manta doblada. Pequeña, delgada, sobre una colchoneta aplastada. Encima, un peine roto. Un vaso de plástico. Y un mechón de cabello pegado a la tela. Nada de eso debía estar ahí. Nadie debía vivir ahí. Y sin embargo, era evidente que alguien lo había hecho. O aún lo hacía. Al fondo, un hueco. Una especie de ventana interior abierta hacia abajo. Me asomé. Y vi mi salón. Desde arriba. Desde un ángulo imposible. Había una rejilla desplazada. Una abertura que nunca había notado en el techo. Y por allí, la vista perfecta hacia el sofá donde suelo leer. La linterna iluminó el borde. Había marcas. Uñas. Grietas. Y en la pared junto al hueco, una palabra escrita con algo oscuro, borroso. Despierto. No sé cuánto tiempo estuve allí. De pie, inclinado sobre el hueco, observando mi propia casa desde un ángulo que nunca había imaginado. Era como estar suspendido entre dos realidades, la que siempre había habitado. Y otra, más delgada, más tensa, tejida justo por encima. Sentía que si permanecía demasiado tiempo allí, mirando, empezaría a entender cosas que no debía. Que hay espacios donde no hay lenguaje. Solo vigilancia. Y en ese lugar, yo no era quien observaba. Era lo observado. Regresé por el pasillo en silencio, con pasos medidos, como si el mismo aire vigilara cada movimiento. La trampilla seguía abierta al final del túnel. La casa me esperaba abajo. Igual que siempre. Pero distinta. Apenas puse un pie en el pasillo, lo noté. El silencio ya no era vacío. Era contención. La puerta del dormitorio estaba abierta. La lámpara encendida. Todo igual. Y sin embargo, algo no encajaba. Entré con cuidado. Nada fuera de lugar. Hasta que me giré y vi el techo. Ahora había otra trampilla. Justo encima de la cama. Idéntica a la anterior. Pero esa, sí estaba en los planos. Esa, siempre había estado allí. ¿O no? Me costó dormir esa noche. Y las siguientes.
porque los pasos regresaron. Pero ya no sonaban en el techo, sino dentro de las paredes. Y a veces, dentro del colchón. Como si aquello que me vigilaba desde arriba hubiera bajado. Y yo, hubiera subido en su lugar. Hoy encontré marcas de uñas bajo mi cama. Y una hoja de papel arrugada en el bolsillo de una chaqueta que no recordaba haber usado. Una sola palabra escrita en tinta negra. Con mi letra. Arriba. Y esta madrugada, lo escuché de nuevo. Un paso. Lento. Delicado. Pero no en el techo. En el pasillo. Justo fuera de mi puerta. Siempre he tenido una relación silenciosa con los espejos. Ni atracción, ni temor. Simplemente están ahí. En el fondo, creo que todos sabemos que reflejan algo más que la superficie. El del recibidor venía con la casa. Un espejo de cuerpo entero, encajado en un marco de madera oscura, con vetas gruesas y barniz cuarteado. Al principio me gustó. Tenía algo de antiguo, de objeto con historia. Estaba fijo en la pared de la entrada, frente a la puerta principal, justo en el ángulo donde uno se ve al salir o al llegar. Durante semanas, no noté nada extraño. Era parte del mobiliario. Reflejaba lo que tenía que reflejar. La alfombra, la pared opuesta, la planta que dejé en la esquina. Pero una noche, mientras me ponía el abrigo para sacar la basura, algo me hizo frenar en seco. Fue una sensación, más que una certeza. Me vi en el espejo. Pero la bufanda ya estaba anudada en el reflejo. Y yo aún no la había terminado de colocar. Me quedé quieto. Observé unos segundos más. Nada. El reflejo ya era correcto. Pensé que había imaginado la diferencia. Que el movimiento fue tan rápido que el cerebro lo interpretó mal. Pero al día siguiente, ocurrió otra vez. Esta vez fue más evidente. Caminaba por el pasillo y pasé frente al espejo. Vi mi reflejo detenerse. Una fracción de segundo más tarde que yo. El retraso era mínimo. Apenas perceptible. Pero real. Comencé a prestarle atención. A probar. Hacía movimientos simples. Levantar la mano, girar la cabeza, parpadear. Y en ocasiones, el reflejo se retrasaba. Solo un instante. Pero el efecto era perturbador. Como si el espejo ya no fuera solo un cristal. Sino una pantalla. Una transmisión. Un retardo. Pasaron unos días sin más incidentes. Hasta que ocurrió algo distinto. Me desperté una madrugada por un ruido leve. Un golpecito. Como si algo hubiera caído en el recibidor. Bajé. No encendí la luz. Solo la penumbra de la farola de la calle iluminaba la casa. Y entonces lo vi. En el espejo. Una figura. De pie. Inmóvil. No era yo. Yo estaba al fondo del pasillo. La figura, mucho más cerca del espejo. Era difícil distinguirla con claridad, pero se notaba la silueta, delgada, recta, con los brazos colgando a los lados. Encendí la luz. El recibidor estaba vacío. Y en el espejo, solo mi reflejo. Durante los días siguientes, traté de no pasar frente al espejo más de lo necesario. Era una evitación instintiva. Como si acercarme demasiado fuera dar permiso para que algo ocurriera. Pero el recibidor es inevitable. Está justo en medio. Entre la casa y la calle. Entre lo que entra y lo que sale. La figura no volvió a aparecer durante un tiempo. O, al menos, eso creí. Empecé a dudar incluso de mis propios movimientos. Miraba el reflejo de reojo, con la sospecha constante de que algo se quedaba quieto cuando yo me movía. Como si otra versión de mí habitara en ese vidrio, siguiendo reglas propias. Entonces comenzaron los desajustes. No de tiempo, sino de contenido. Una noche, pasé frente al espejo y vi algo extraño. La planta del rincón izquierdo ya no estaba en el reflejo. En la realidad, sí. Frondosa, viva. La regaba cada 2 días. Pero en el espejo, ausencia. Solo un rincón vacío. Pensé que la luz podía estar jugando alguna trampa, así que volví a mirar de día. Y ahí sí se reflejaba. Perfectamente. Pero unas horas más tarde, al pasar de nuevo, otra vez, desaparecida. No era constante. El espejo parecía elegir cuándo mostrar las cosas correctamente y cuándo no. A los pocos días, otro detalle. La alfombra del recibidor. Un patrón geométrico, rojizo. Lo conocía bien. Pero esa noche, al pasar, era diferente.
Los colores eran más apagados. El borde estaba doblado. Y había algo derramado cerca de la esquina inferior derecha. Bajé la mirada. La alfombra real estaba limpia, tensa, pero el reflejo no mentía con torpeza. Tenía precisión. Detalles mínimos. Demasiado coherente como para ser ilusión. Una madrugada, después de un insomnio pesado, bajé a la cocina a beber agua. Al volver por el pasillo, noté que el espejo reflejaba la puerta de entrada. Abierta. Yo la había cerrado. Con llave. Como siempre. Me giré. Seguía cerrada. Encajada. Volví la vista al espejo. Abierta. Apenas una rendija. Y justo entonces, algo más. Una silueta del otro lado. No del lado de la casa. Del exterior. Como si el espejo estuviera registrando una versión de mi casa. Donde ya habían entrado. Durante los días siguientes, empecé a tomar notas. No por orden, sino por necesidad. Para comparar. Para recordar que era real, y que había aparecido primero en el espejo. Los cambios ya no eran sutiles. Eran anticipaciones. El vaso que rompí en la cocina, lo vi primero en el reflejo, hecho añicos en el suelo, horas antes de que ocurriera. La lámpara de pie desplazada unos centímetros hacia la izquierda, la vi así en el espejo una tarde, y al día siguiente, la encontré exactamente igual. Incluso cuando sabía que no lo había tocado. Al principio creí que mi mente me traicionaba. Pero todo encajaba con una precisión incómoda. Como si el espejo no mostrara una realidad paralela, sino una realidad adelantada. Un reflejo del futuro inmediato. Comencé a obsesionarme con él. Pasaba minutos frente al vidrio, inmóvil, esperando que cambiara algo. Y lo hacía. Siempre lo hacía. Vi una grieta en el techo reflejado. Una que no existía en mi casa. 3 días después, apareció. Vi una puerta entreabierta en el pasillo de arriba, que yo siempre mantenía cerrada. Y esa noche, amaneció así. Sin explicación. Y luego, los sonidos. Crujidos sutiles. Respiraciones que no coincidían con la mía. Un leve roce, como tela arrastrándose contra la pared del recibidor. Una madrugada, encontré en el reflejo una mancha en la pared junto al perchero. Como si alguien hubiera apoyado la palma de una mano húmeda. La observé durante minutos. Fijamente. No estaba allí, en la realidad. Hasta que me giré para irme. Y la vi. En mi pared. Exactamente en el mismo sitio. Fresca. Aún goteando. No toqué nada. No limpié. No pregunté. Solo apagué todas las luces y subí. Esa noche, dormí con la puerta del dormitorio cerrada y una silla contra el picaporte. Aún así, el sueño no vino. A las 3:06, como en otras historias que me he contado, desperté de golpe. Algo había hecho ruido abajo. Me levanté. No encendí la luz. Fui hasta la escalera. Y desde allí, vi el reflejo. Solo el reflejo. El espejo del recibidor, perfectamente visible desde arriba. Y en él, una figura. De pie. Justo al pie de las escaleras. Sin rostro. Sin movimiento. Solo allí. Como esperando. Cuando bajé minutos después, no había nada. El salón estaba vacío. El pasillo en silencio. Pero en el espejo, aún quedaban huellas húmedas en el suelo. Durante un tiempo dejé de mirar el espejo. No por cobardía, sino por instinto. Como quien deja de abrir una puerta, no por miedo a lo que hay del otro lado, sino porque empieza a sospechar que, tal vez, lo de fuera ya está dentro. Cubrirlo no sirvió. Intenté taparlo con una manta, con papel, incluso con cinta adhesiva. Pero cada mañana, lo encontraba descubierto. Inmaculado. Como si nada hubiera tocado su superficie. Y lo peor es que, incluso cubierto, sabía que seguía funcionando. Sentía su presencia al pasar. Una vibración suave, apenas perceptible. Una atención. Una noche decidí enfrentarme a él. No por valor. Por agotamiento. Me senté frente al espejo durante horas. No me moví. No hablé. No hice nada. Y el espejo, tampoco. Hasta que la casa se sumió por completo en la oscuridad. En ese instante, el reflejo cambió. Lo que vi no era mi casa. Era una versión vacía. Sin muebles. Sin lámparas. Sin mí. Solo el marco de la puerta principal, la escalera y la alfombra. Y allí, al fondo, algo se movió. No era una figura completa.
Era un fragmento. Una parte de algo que no debía reflejarse. Demasiado alta. Demasiado delgada. Pasó de izquierda a derecha, como si cruzara el recibidor en dirección al salón. Me levanté. Recorrí el mismo camino. No había nada. Ni rastro. Ni huellas. Pero cuando regresé al espejo, vi otra cosa. Mi reflejo. De espaldas. Yo estaba frente al cristal. Pero el reflejo me mostraba dándome la espalda. Como si el espejo me hubiera soltado. Como si lo que mostraba ya no fuera yo, sino alguien en mi lugar. Me acerqué. Muy despacio. El reflejo también. Pasos perfectos. Hasta que estuvimos frente a frente. Y entonces, por primera vez, no imitó mi movimiento. Movió la cabeza hacia un lado. Como si escuchara algo a su derecha. Yo no lo hice. No sentí nada. Y en ese gesto, comprendí. El espejo no me mostraba a mí. Mostraba a lo que me observa. Días después, desaparecí del reflejo por completo. Ahora, al pasar frente a él, no veo mi figura. Solo la casa vacía. O casi vacía. Porque a veces, al fondo, puedo ver una silueta inmóvil. Y sé que soy yo. Pero desde el otro lado. Y el que camina aquí, el que duerme en mi cama, el que toma mi café por las mañanas, ya no soy yo. Siempre creí que conocía cada rincón de esta casa. La heredé de mi tía abuela, una mujer solitaria, callada, a la que veía muy de vez en cuando. Murió en silencio, como vivió, y la casa pasó a mí por simple ausencia de herederos más cercanos. No es una casa especialmente grande, pero tiene sus recovecos. Pasillos irregulares. Habitaciones que no siguen una lógica moderna. Y muebles antiguos que crujen incluso cuando nadie los toca. Durante semanas me dediqué a limpiar y ordenar. Sin prisa. La casa parecía no tener urgencia. Casi como si agradeciera que alguien respirara de nuevo entre sus paredes. Fue durante una de esas limpiezas cuando lo encontré. Un armario empotrado en una habitación que no usaba, detrás de un perchero apoyado contra la pared. La puerta del armario estaba pintada del mismo color que el resto del muro. Sin pomo, sin marco visible. Como si alguien hubiera querido disimularlo. Como si nunca hubiera querido que se abriera. Lo empujé. Cedió con facilidad. Sin chirridos. Sin resistencia. Dentro, oscuridad. Y aire frío. El interior no era profundo. Apenas 1 metro de fondo. Sin baldas. Solo una repisa baja y vacía. Pero en el suelo, al fondo, había un objeto. Una pequeña caja de madera. Sin inscripciones. Sin cerradura. La abrí. Dentro, una carta. Escrita a mano. Sin fecha. Sin firma. Solo unas líneas, en tinta negra, con una caligrafía cuidada. Cada objeto que dejes aquí regresará. Pero no como lo recuerdas. No entendí su sentido. Pensé que era una nota personal. Un mensaje sin destinatario. Volví a cerrar la caja. La dejé en su sitio. Durante días, no pensé más en ello. Hasta que un anillo desapareció de mi mesita de noche. Uno viejo, sin valor, que llevaba años conmigo. No lo perdí. No lo tiré. Simplemente, no estaba. Y 2 días después, al abrir el armario otra vez por simple curiosidad. Allí estaba. El anillo. En el centro de la repisa. Pero más oscuro. Tibio al tacto. Y con una pequeña grieta que antes no tenía. Tras encontrar el anillo, no supe qué pensar. Era mío. Estaba en el armario. Y yo no lo había puesto ahí. Intenté convencerme de que lo había dejado en otro lugar y que mi memoria, traicionera, lo confundía todo. Pero lo que más me inquietó fue la grieta. Delgada, apenas visible. Como si el objeto hubiese sufrido una presión invisible. A partir de entonces, el armario dejó de ser solo una rareza. Empezó a ocupar espacio en mi pensamiento. Una semana después, decidí hacer una prueba. Elegí una vieja postal que había guardado por costumbre, una imagen descolorida de un pueblo costero, con una frase escrita por alguien a quien ya no recordaba. La coloqué en la repisa, dentro del armario. Cerré la puerta. Volví al día siguiente. No esperaba nada. Y, aún así, me sorprendí. La postal seguía allí. Pero no era la misma. La imagen estaba más nítida. Demasiado nítida.
El cielo azul resplandecía con una luz que ninguna imprenta barata podría haber captado. El mar parecía moverse ligeramente al girar la cabeza. Y al reverso, ya no estaba la frase original. Había otra. Tinta nueva, letra distinta. El lugar cambia cuando nadie mira. La devolví a la caja. Volví a cerrarla. En los días siguientes, la rutina se volvió un hábito. Tomaba objetos sin valor aparente. Un mechero. Un bolígrafo gastado. Un reloj roto. Los dejaba en el armario. Cerraba. Esperaba. Abría. Siempre regresaban. Pero distintos. El mechero volvía con olor a humo. El bolígrafo escribía palabras en otro idioma. El reloj marcaba horas que no existían. Y en cada ocasión, algo más. Un pequeño detalle fuera de lugar en la casa. Una puerta entreabierta que yo había cerrado. Una silla desplazada unos centímetros. Un vaso con agua que no recordaba haber servido. No era invasivo. Era como una presencia educada. Una que, poco a poco, se acostumbraba a mí. A mi ritmo. A mis objetos. Una madrugada, mientras bajaba a beber agua, sentí que la puerta del armario estaba abierta. No escuché ruido. No vi movimiento. Pero al acercarme, la noté. No del todo abierta. Solo lo justo. Y dentro, un nuevo objeto. No mío. Una llave antigua, de hierro pesado. Y sobre ella, una hoja doblada. Gracias. Solo eso. Y entonces supe que ya no estaba dejando cosas. Estaba intercambiando. Después de la llave y la nota, todo cambió. Ya no era una simple curiosidad. El armario parecía haber cruzado un umbral. Uno silencioso. Pero definitivo. Pasé días enteros sin abrirlo. Lo observaba al pasar, esperando que hiciera algo por su cuenta. No lo hizo. No de forma evidente. Pero empecé a notar otros cambios. Algunos objetos de la casa no estaban donde los dejaba. No desaparecían. Solo se desplazaban. Centímetros, milímetros. Como si alguien viviera conmigo. Alguien cuidadoso. Curioso. Una noche, dejé un espejo de mano frente a la puerta cerrada del armario. Solo por probar. Para ver si captaba algo. Nada sucedió durante horas. Pero al revisar al día siguiente, el espejo estaba girado, reflejando hacia la pared. Y la superficie tenía una huella. Pequeña. No humana. Demasiado larga. Demasiado delgada. Fue entonces cuando decidí hacer una última prueba. Un intercambio real. Elegí una foto mía. Una vieja Polaroid, tomada en mi infancia. Rostro sonriente. Fondo borroso. Un retrato inofensivo. La dejé en el armario. Sin nota. Sin caja. Solo eso. Yo. Cerré la puerta. Esperé. Esa noche, soñé con habitaciones que no recordaba haber visto. Pasillos húmedos. Luces intermitentes. Y una figura. Lejana. De pie frente al mismo armario. Yo estaba del otro lado. Vi mi reflejo en sus ojos. Y supe que no era un sueño. Cuando desperté, el armario estaba abierto. Sin que yo lo hubiese tocado. La foto no estaba. En su lugar, sobre la repisa, un trozo de tela. Negro. Doblado con precisión. Lo toqué. Estaba húmedo. Y tenía bordado un nombre. Mi nombre. Pero en una caligrafía que no reconocía. Esa noche, el silencio en la casa cambió. Ya no era pleno. Se sentía compartido. A las 3:03 de la madrugada, algo se movió al otro lado del armario. No lo vi. No hizo ruido. Solo supe que, al otro lado de la pared, algo había bajado del lugar donde había estado tanto tiempo. Y ahora caminaba por mi casa. Después de la tela, no volví a dejar nada en el armario. No por miedo. Por respeto. O algo parecido. Sabía que el intercambio estaba completo. Que algo había cruzado. Y que, en su lógica, yo había dado permiso. Los días se volvieron silenciosos. Demasiado. No había ruidos. No había crujidos. Pero tampoco ecos. La casa parecía absorber los sonidos. Como si estuviera llena. Y entonces comenzaron los reflejos. No en el armario. En los cristales. En las ventanas. En el horno apagado. En el agua del fregadero. Reflejos que no coincidían con mis movimientos. Reflejos que estaban un segundo antes o un segundo después.
Una mañana, bajé a la cocina y vi mi reflejo en la puerta del microondas. De espaldas. Pero yo estaba de frente. No giré. No me moví. Solo observé cómo el reflejo se alejaba caminando por el pasillo. En dirección al armario. Y entonces entendí. La casa no era solo una casa. Era una copia. Una proyección de otra. Una que existía al otro lado del armario. Un eco. Un lugar que devolvía lo que le dabas. Pero nunca exactamente igual. Fui hasta el armario. La puerta estaba entreabierta. Dentro, oscuridad. Silencio. Y al fondo, algo se movía. No rápido. No lento. Solo con la calma de quien ha esperado mucho. No entré. No hablé. No cerré. Solo di un paso atrás. Y entendí que ya no vivía solo. Esa noche, al apagar las luces, vi una figura pasar por el reflejo del pasillo. No hizo ruido. No giró la cabeza. Solo cruzó. Vestía una camisa que había perdido años atrás. Y sus pasos sonaban como los míos, pero más seguros. Más arraigados. Como si esa fuera su casa de siempre. Y yo, hubiera llegado después.